500 mariposas, más allá de la enfermedad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast 500 mariposas. Me llamo Paula Pérez y es un placer estar con vosotros aquí hoy en este podcast que es en colaboración con la ONG Debra, Piel de Mariposa y Enrich Pharma. En el episodio de hoy hablaremos sobre el impacto emocional y psicosocial que la enfermedad de piel de mariposa tiene en la vida de los pacientes. Para hablar de este tema cuento hoy con dos invitadas de lujo, Saleta López, psicóloga en Debra, y Aira Mejías, trabajadora social también en Debra. Chicas, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, y para empezar, ¿no?, con la temática que comentábamos hoy, esa parte, ¿no?, invisible de la enfermedad. En los anteriores episodios del podcast nos comentaban que la piel de mariposa irrumpe en la vida de las familias sin previo aviso. Es decir, una vez da a luz, el niño se detecta que tiene la enfermedad. ¿Cómo son esos primeros momentos tras el diagnóstico? ¿Qué emociones entran en juego en las familias? Cuando unos padres se quedan embarazados, aparecen una serie de ideas, ilusiones de cómo será su hijo, de lo que le gustará, de qué cara tendrá, qué color de pelo, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que hay una expectativa de una paternidad o una maternidad. En el momento en que nace un hijo con una enfermedad, pues aparecen conceptos, ¿no?, como enfermedad genética, ampollas, heridas, crónico, ¿no? Y no tiene cura, que es el gran concepto, ¿no?, que hace sufrir más a las familias. Pues vemos un shock ante este diagnóstico y un impacto emocional muy fuerte. Pueden aparecer emociones como rabia por el diagnóstico, ¿no?, la culpabilidad, yo soy su padre, yo soy su madre. También pues una negación de esto no me está pasando a mí, ¿no? Esto todo con muchísimo miedo a cómo será la enfermedad, porque es totalmente desconocida en ese momento, y como qué vida tendrá mi hijo y si sobrevivirá, si podré cuidarlo como lo necesita, ¿no? Esto se suma también al desconocimiento de los profesionales, porque como hemos estado hablando hasta el momento, es una enfermedad poco conocida y hay falta de respuesta ante muchas preguntas. En este momento es Debra cuando hace su gran labor, ¿no?, que es nos desplazamos en un equipo de una psicóloga y una enfermera normalmente al hospital a formar a los profesionales y a acompañar a las familias en este momento tan doloroso. Las familias después nos han contado cómo decir esto es imposible, en ese momento decir esto es imposible, si estaba todo bien, el embarazo iba bien, yo no tengo ninguna enfermedad, ¿no? O no, ¿cómo esto me puede estar pasando a mí? Y incluso hasta no acordarse de los primeros momentos del diagnóstico, de no saber dónde estaban, de tener un impacto emocional muy, muy fuerte, ¿no? O sea, una experiencia traumática. Muchos lo comentan como un antes y un después en sus vidas, ¿no? Y un cambio en el proyecto familiar. Aquí el equipo de psicología lo que trabaja es acompañar ese proceso de aceptación que puede durar años. ¿Y cómo afecta a nivel psicológico la enfermedad, tanto, bueno, cuando son muy pequeñitos no son conscientes, pero a las familias? Cuando son pequeñitos también les afecta, aunque no lo expresen. La enfermedad afecta a todas las esferas de la persona, la esfera biológica, física, psicológica, comportamental y espiritual, social y espiritual. Y sí que es verdad que cuando se le ha preguntado a los niños qué es lo que más le preocupa, hablan de dolor y hablan de picor. Hablan de dolor porque el dolor le dificulta hacer las actividades que quieren hacer. Y hablan de picor porque sienten una falta de autocontrol a la hora de no rascarse, por lo tanto una culpabilidad a haberse rascado, porque cada vez que se rascan la herida se hace más grande, y aparte este malestar del rascado
lo que hace es que no duerman durante la noche, por lo tanto a veces no van a clase, se dificulta pues el día a día. Tienen muchísimas limitaciones asociadas a estos conceptos y además a las repercusiones físicas de la enfermedad, como puede ser el comer por una herida en el esófago, el caminar porque tengo heridas en los pies. Y bueno, al final lo que ocurre es que puede haber un autoconcepto negativo, ¿sí?, que lleva a una baja autoestima y que hace que todas las relaciones sociales, la búsqueda de pareja, la búsqueda de un futuro, un ámbito laboral, se vea complicado, se vea mancillado, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hablamos, ¿no?, de la familia, siempre decimos que es una enfermedad familiar porque afecta a todo el sistema familiar. Hay un cambio de roles, hay ya lo comentará mi compañera también, bueno, hay unas repercusiones a nivel social también, ¿no?, en el aislamiento, en la falta de actividades, en el ocio. Y bueno, y cómo esa familia se adapta a eso es lo que nos va a dar la calidad de vida, tanto de la familia como de la persona. Yo recuerdo, ¿no?, en una madre me contaba que su hija le decía, yo quiero ser como vosotros, yo quiero ser como tú. Imagínate qué doloroso eso y yo ahora cómo le respondo a mi hija, y yo ahora ¿qué le digo? ¿Por qué ella no es como nosotros? Es muy doloroso este momento, ¿no?, en el que ellos se dan cuenta de que tienen esta enfermedad y de sus limitaciones. Elena Perona en el capítulo 2 nos contaba, ¿no?, que las curas ocupan gran parte, ¿no?, del día a día de los pacientes y de las familias. ¿Qué supone para ellas estas curas a nivel psicológico? Como ha comentado mi compañera Elena, son varias horas diariamente. Y en este momento los padres dejan de ser padres, empieza la cura y dejan de ser padres para ser enfermeras. Te tengo que curar. O sea, ya no soy mamá, papá, ¿no? Es como, tengo que hacerlo, o sea, por mucho que me cueste. Y claro, también los niños, frente a este dolor y estas curas que son, le producen mucho malestar, pues hay una ansiedad anticipatoria, hay un llanto, hay unos gritos y hay una dificultad en estas curas que los padres tienen que solventar, y muchas veces con culpabilidad y tristeza hacia ello. Cuando termina esa cura, Paula dice, ¿cómo no le voy a dar lo que me pide? Si es que con lo mal que lo ha pasado, y bueno, aparece pues esa falta de límites y sobreprotección. Le tengo que compensar esto de alguna manera, ¿no? Una de las mamás decía, nos decía como, es que me grita, me dice, para mamá, me haces daño, para, y yo tengo que seguir. Y tengo que seguir porque es la única forma de que mi hija esté bien, sobreviva. ¿Sí? Y bueno, es muy duro por la sobrecarga y el agotamiento, porque al final es una vida en torno a unas curas diarias. Y el dolor, ¿no? También comentabas cómo afrontan estos padres, estas familias, ¿no?, el dolor constante, y los propios pacientes, ¿no?, cómo lo viven. Aquí hay dentro de las repercusiones de la piel de mariposa, podemos ver las repercusiones físicas, que son claramente visibles, y las repercusiones psicológicas, psicosociales, que no son tan visibles. Es como si nos imaginamos un iceberg, la punta sería la parte física, ¿no?, el dolor físico, y lo que no vemos es el dolor psicológico. El dolor físico desde la psicología lo tratamos con técnicas de manejo del dolor, mindfulness, etc. Y el dolor psicológico sí que es mucho más intenso a la hora de trabajarlo. Nosotros vemos que en las familias que esta carga de cuidados lleva a una fatiga emocional, lleva a emociones muy desagradables, lleva realmente a un cambio, a la no participación en actividades y a un cambio en su proyecto vital, ¿no?, y familiar. Y
Y sí que es verdad que es lo que hablamos hasta el momento, ¿no? Que es que estos padres infligen dolor a sus hijos 7 días a la semana, todos los días de su vida, cuando tienen que curarlos. Entonces, podrás entender, ¿no? Que es un dolor constante, que es lo que me estabas comentando, un dolor físico y emocional. Y en relación con este dolor físico también está este dolor emocional y sobre todo el poder, ¿no?, sufrir ese rechazo por parte de otras personas. ¿Cómo afrontan esto los pacientes y las familias que ven ese rechazo? Sin duda sufren rechazo. Se le preguntaba una anécdota, ¿no?, de una niña que se le estaba haciendo la cura, etcétera, y le preguntaron dónde le dolía más. Y ella dijo en el autobús. Le dolía más en el autobús porque lo que le dolía eran las miradas y no tanto las heridas, ¿no? Esto es se conecta con lo que hablábamos antes, ¿no? Está la parte física y luego está la parte emocional, que incluso muchas veces el sufrimiento es mayor que el físico. Los humanos no aguantamos el rechazo. O sea, los humanos queremos sentirnos pertenecientes a un grupo, queremos sentirnos validados, aceptados, apoyados, y si no es así, sufrimos muchísimo, porque somos animales sociales. Entonces, esos prejuicios que muchas veces tienen las personas están lejos de la realidad de la epidermólisis bullosa. Algunas madres nos comentan, hablo de madres porque finalmente es casi siempre la cuidadora principal, ¿no? Nos comentan, es que me paran por la calle y me preguntan, ¿qué le pasó al niño o a la niña? Y me preguntan, ¿se quemó? ¿Le pegaste? Haciendo un prejuicio que realmente a la familia lo que hace es hacerle sentir muy mal. Aparte, es una enfermedad, como ya hemos visto hasta el momento, es muy visible. La piel es la presentación al mundo. Entonces, vemos heridas, vemos vendas, la gente piensa, ¿será contagioso? Se apartan, miran a la persona con miedo, incluso hasta intentando muchas veces no estar cerca o que no entren a determinados lugares, ¿no?, o determinados servicios. Ha ocurrido esto. Críticas en el colegio y en la adolescencia, y de que estén criticando tu cuerpo, diciéndote pues, determinadas frases no agradables que pueden llegar hasta incluso un bullying. Resultado: autoconcepto negativo, baja autoestima, no creer que puedes lograr cosas, motivación baja, pues síntomas depresivos, ansiosos. Estamos hablando de una repercusión muy importante a nivel psicológico para la persona. Hablamos también de esa sensación de fealdad, ¿no?, viviendo en un mundo en el que todo está girando en torno a una apariencia, a una belleza, redes sociales, esa sensación también, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que estamos haciendo ahora, esta sensibilización, es súper importante, porque necesitamos aceptación a la diversidad. No todos vamos a ser iguales, necesitamos ser diferentes y ahí está lo bonito, seamos diferentes. Y esperamos, ¿no?, que este podcast también ayude, ¿no?, a esa labor que hacéis de sensibilización desde Debra. Y aprovecho para preguntarte sobre, desde el ámbito de la psicología, ¿cómo ayudáis desde Debra? ¿Qué atención prestáis a las familias y a los pacientes? Desde Debra, el equipo de psicología, somos mi compañera y yo, y apoyamos en todas las etapas del ciclo vital, desde el nacimiento, pasando por la infancia, adolescencia, adultez y final de vida, con todos los retos que una vida conlleva, aparte de una vida pues, con estas dificultades que hemos hablado, ¿no? Es verdad que a veces no se pasan por todas las etapas vitales, porque el final de vida es prematuro. Como Debra o como desde psicología, lo que vemos es que somos el único apoyo real que tienen, ¿no? Un apoyo que es constante, que los hace no sentirse solos y solas, ¿no? Y la forma de acompañar que tenemos, aparte desde la profesionalidad de nuestras disciplinas, es desde la compasión, desde el tiempo,
darles tiempo a que todo esto lo encajen desde el cariño, desde el entendimiento, desde el amor, desde el estar ahí real para ellas. Es difícil a veces, es duro porque, bueno, porque ves mucho sufrimiento, pero te das cuenta que si no estás ahí, tú estás solas. Entonces ya vale la pena por eso. Aparte de la valentía que muestran, de la resiliencia que muestran y de todo lo que aprendes de ellas. Son personas a admirar después de vivir todo esto, ¿no? Y por otra parte también una de nuestras funciones es formar a los profesionales que van a atender a estas personas. Y en esta formación pues, puede ser a nivel presencial, telemático, pero muchas veces sí que nos vamos a los hospitales, nos vamos a los colegios, a las entidades del entorno y hacemos pues, toda esta capacitación para que estas personas tengan la atención que se merecen. Sí que es verdad, ahí va el punto creo que importante y reivindicativo desde la psicología, es que la sanidad pública tiene una deuda pendiente con la salud mental. Y es verdad que nosotras creemos que hay mucha deficiencia en cuanto a algo tan necesario como estar bien psicológicamente. Entonces sí que invitamos a las entidades pertinentes a que realmente hagan algo. La falta de recursos que vemos es brutal, de recursos humanos, que es que no hay suficiente personal de la psicología en la sanidad pública, y el acceso y la calidad, pues eso, hace que disminuya. Y bueno, aquí estamos nosotras para poder apoyar y bueno, sí que pedimos más implicación en este sentido. Muy bien, y ahora, Aira, nos vamos contigo en la parte no más de asistencia social. ¿Cuál es tu papel en la coordinación de recursos y servicios que necesitan estos pacientes y familias? Pues mira, Paula, lo que principalmente nos preocupa es que las familias y las personas con EB tengan en su material de cura, ¿no? Entonces, pues principalmente, o sea, tratamos de que a las familias les llegue el material. A veces, pues cuando nace un bebé, muchas veces esas gestiones las hace el hospital, pero otras veces no. Entonces, bueno, pues el apoyo muchas veces lo ofrecemos desde la asociación y hacemos esas coordinaciones, incluso indicamos a las familias también cómo hacerlo. Y esa es una de las cosas principales que nos preocupan, ¿no? Y luego, pues, nuestra labor de coordinación es continua, porque al final el trabajo social es la búsqueda de recursos, ¿no? Y la búsqueda de servicios que ayuden a la calidad de vida. Y dentro del trabajo social, en nuestra parte es un reto, porque nosotros somos 3 trabajadores sociales que trabajamos para todas las familias de España, pero claro, tenemos familias que viven en ciudades grandes y también tenemos familias que viven en ciudades muy, muy pequeñitas. Entonces, el poder conocer los recursos que hay en cada lugar es muy difícil. Entonces, la coordinación con los profesionales del entorno es primordial. Y nos coordinamos pues con todo tipo de entidades, con administración pública, con servicios sociales, centros de salud, atención temprana, otras entidades sociales, para que de esa manera pues podamos ver qué recursos tienen, a los que pueden acceder, ¿no? Y de esa manera pues poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, pues por ejemplo cuando vienen a Madrid, al centro de referencia, pues muchas familias necesitan alojarse, hacen un desplazamiento de diferentes puntos de España. Y bueno, pues nosotros colaboramos con alguna entidad social que sí que tienen alojamientos que están a un precio pues bastante asequible, y pues hacemos ese tipo de coordinaciones, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sin duda un gran desafío el que comentas. ¿Qué otros desafíos, ¿no? Sociales y económicos también se enfrentan estos pacientes y familias? Pues yo creo que lo hemos comentado en todos los episodios, el desconocimiento, el mayor desafío que se enfrentan las familias. A nivel, la primera piedra, por así decirlo, es cuando nace, ¿no? Un hijo con piel de mariposa y con los profesionales que tienen delante no saben cómo atenderle, no saben qué respuestas darle,
Y entonces el primer desafío, ¿no?, es el desconocimiento de los profesionales al que se encuentran, y luego pues también está el desafío de los profesionales del entorno, de otras esferas, que tampoco conocen pues cómo atenderle, y entonces de esa manera no van a poder proporcionar los recursos adecuados a ellos. Pero la población, ¿no?, también, ¿no?, la población general y demás, esos desafíos de los que antes hemos estado hablando a lo largo de, Saleta lo ha comentado, también se han hablado en los anteriores podcasts, que claro, esas miradas, ¿no?, esos comentarios que al final hacen mucho daño. Y yo también recuerdo que al final, pues, de algunas familias, ¿no?, que nos comentan que a lo mejor quieren hacer alguna actividad, por ejemplo, pues ir a la piscina, que lo hace pues cualquier otra persona, y claro, ante el desconocimiento, ante ese miedo, a ese rechazo de si es una enfermedad contagiosa o no, pues te deniego la entrada y no te baña. Entonces, claro, pues sufren esa discriminación constante, y pues también, por ejemplo, cuando los niños van al parque también sufren esa mirada, o incluso ves que se alejan o los padres se los llevan para que no jueguen con ellos. También recuerdo una anécdota de un afectado que nos comentaba que iba a la peluquería a cortarse el pelo, y le dijeron, por favor, no vengas más, porque tengo clientes que se han quejado, ¿no? Y bueno, o sea, todo esto lo hace el desconocimiento, todo este rechazo, toda esta discriminación que, pues como digo, es la mayor barrera que existe a nivel social. Luego también a nivel de cuidado, también es una barrera bastante importante, porque están solas las familias, ¿no? Antes lo hemos comentado en otro episodio, en el que pues son los padres los que realizan las curas, ¿no? Se convierten en enfermeras, como antes decía Saleta, dejan su rol de padre, y todo eso afecta en la estructura familiar, en las relaciones con amistades, en las relaciones con los otros hijos que tienen sanos y demás, y dificulta el día a día, afecta a nivel laboral en el caso de los padres, ¿no? La mayoría de las veces uno de ellos deja de trabajar. Normalmente suele ser la madre, porque se dedica única y exclusivamente a los cuidados. Y esto es terrible, porque ahora mismo de las familias que tenemos en la asociación, muy poquitas cuentan con apoyos profesionales de enfermería a domicilio, y es fundamental, pues por todos los beneficios que tiene un ojo enfermero, ¿no?, que los padres se instruyen y demás, pero al final pues son padres y hay cosas que se les escapan, pero también ese desgaste emocional que supone el estar infringiendo dolor, como decía antes Saleta, a tu hijo y a tu hija, pues es muy duro. Y también a veces es importante tener esto en cuenta, ¿no?, porque a lo mejor el cuidador principal se puede poner enfermo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que ha pasado, y entonces ahora es cuando hay que correr y hay que ver cómo solucionamos este tema. Todo esto la sociedad, todo esto la administración lo tiene que pensar, porque esto ocurre y ha ocurrido, y va a seguir ocurriendo. Entonces, bueno, pues esta es otra de las barreras. También, por ejemplo, el tema del acceso al certificado de discapacidad y dependencia. Las personas con EB al final sufren una pérdida de autonomía, ¿no? Y entonces pues tienen dificultad para realizar actividades de la vida diaria, o sea, que causa una discapacidad física. ¿Y qué ocurre? Pues que, como antes hablábamos, el desconocimiento, hay esas dificultades para hacer una valoración adecuada. Sobre todo, los que mayor dificultad tienen son las personas con epidermolisis bullosa, que tienen una sintomatología leve, porque a veces el día de la valoración, que o sea, es pues a lo mejor 10 minutos, pues te ve el médico, el psicólogo, el trabajador social. A veces el psicólogo ni les ve, y nada, y te hacen unas preguntas, no conocen la enfermedad, y a lo mejor ese día las personas, por ejemplo, con una sintomatología leve están bastante bien, pero es que hay momentos de su vida en las que no pueden caminar y no pueden ir a trabajar, y entonces pues esas cosas, por ejemplo, no las tienen en cuenta. Con la dependencia pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y claro, pues todo esto limita a que las personas con EB puedan acceder a prestaciones que hay reconocidas, ¿no?, a nivel estatal y demás, por tener reconocido todo este tipo de prestaciones, ¿no?, el certificado de discapacidad y dependencia.
Y también pasa, por ejemplo, con el tema de, otro desafío también es el tema de los productos de apoyo, las ayudas técnicas. Como creo que ha comentado Elena en el anterior episodio, una de las complicaciones es la sindactilia, ¿no? La retracción de las manos y demás. Entonces, claro, tienen dificultades para poder comer, para poder tener su autonomía, asearse, lavarse los dientes, peinarse. No pueden utilizar productos de apoyo convencionales, no están adaptados y a veces ni existen, y se los tienen que fabricar ellos de manera casera, y a los pocos que existen son muy caros, que no se sufragan con las ayudas que tiene el Estado, ¿no? Entonces, otro desafío más, ¿no? Y sobre todo también, uno de los mayores desafíos también es el impacto económico que causa esta enfermedad, porque al final, pues, hay parte del material para los cuidados que tienen que sufragar, pero también hablamos, pues, de tratamiento, de rehabilitación, de terapia, de ir a tratamientos bucodentales, de, por ejemplo, pues tener que ir a un CESUR y te tienes que pagar el viaje, el desplazamiento, ¿no? Muchos costes. Y al final, pues bueno, estamos hablando de familias que a lo mejor los ingresos son mínimos y las ayudas sociales son insuficientes. Entonces el impacto es muy grande. Podemos decir que es un impacto, pues, muy grave. ¿Cuánto puede costar al mes, por ejemplo, ese material de cura, ¿no?, que necesitan los pacientes? Pues mira, Paula, eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes no había ningún tipo de financiación por parte de la administración y las familias tenían que comprar todo ese material. Y como es un material tan específico y tan especial, pues es muy caro. Entonces las familias rondaban, dependiendo también del tipo de EB, los leves, pues van a ser, las personas con EB leve van a tener menos necesidad de material que los graves. Pues teníamos como una estimación, había familias que entre 600 y 2.000 euros al mes les costaba. Pero tenemos la suerte de muchos años luchando desde la asociación, que en el 2015 se aprobó un acuerdo por el Consejo Interterritorial de Salud en el que el tratamiento de la epidermolisis bullosa tiene que estar financiado. Entonces, claro, ahí pues todos los apósitos, material fungible, descontaminantes, mallas tubulares, vendas y demás, pues sí que ahora mismo las consiguen, pero también hay muchas diferencias entre comunidades autónomas. Yo siempre digo a modo jocoso que vivimos en un país, pero hay 17 países dentro del mismo país, porque cada comunidad tiene sus reglas. Y eso pasa en todo, en sanidad, en servicios sociales y en educación. Y la verdad que es un impedimento grave. Y sí que es verdad que ahora mismo pues sí que sigue habiendo costes, hay parte de ese tratamiento que no está financiado, como son las cremas hidratantes, hay algunos colirios que también necesitan que no lo financian, incluso algunos jarabes para el tema del estreñimiento y demás, que lo tienen que comprar las familias y también son caros. Pero sí que, o sea, ahora mismo no te sabría decir, pero sí que hay la Universidad de Castilla-La Mancha que está haciendo un estudio sobre esto, que esperamos tener pronto los resultados, que aparte de estar estudiando el coste del material, quiere hacer un coste de lo que es la enfermedad, ¿no? Antes lo que te comentaba, de las terapias, de los tratamientos, incluso de la ausencia que se tienen los padres que pedir para poder acompañar y ir a esas visitas médicas, ¿no? Y, en fin. Has ido mencionando algunos temas en este sentido, pero ¿a qué ayudas pueden optar las familias? ¿Hay suficientes apoyos por parte de la administración pública? Lo has ido mencionando, pero por recopilarlo. Bueno, un poquito. o sea, las ayudas que principalmente pueden acceder las personas con EB, las que a través del certificado de discapacidad pues obtienen, ¿no? Pues bueno, pues desde beneficios fiscales a prestaciones económicas, por cuidado de hijo menor, también pensiones no contributivas, pero también va a depender un poco del tipo de porcentaje que te den, ¿no? También por la dependencia, pues beneficios en la luz, en el transporte, es decir, hay diferentes cosas también para la compra de vehículos, es decir, hay ciertas cosas, pero claro que son insuficientes porque, bueno, pues como te explicaba antes, hay material ortoprotésico que necesitan o terapias que no están financiadas.
sí que, por ejemplo, pues el tema de la rehabilitación, tenemos la suerte, que antes también nos costaba mucho, que existe un servicio de atención temprana. Cada vez más los niños entran a este servicio, que lo que hace el servicio de atención temprana es para detectar y tratar todos los problemas del desarrollo psicomotor. Entonces, bueno, pues los niños con EBE que tienen esos problemas, a veces a la hora de empezar a caminar y demás, pues están empezando a entrar. ¿Qué pasa? Que es un servicio gratuito que dura desde los 0 a los 6 años. ¿Y a los 6 años qué pasa? Ya le damos de alta y las familias, ¿qué tienen que hacer? Pues costearlo ellos. Y no hay otras ayudas que tenga la administración para poder pues sufragar esos costes, ¿no? Igual que otro tipo de tratamientos que hablábamos antes del bucodentales. Sí que, por ejemplo, ha habido algún avance en temas de conciliación, pero no estamos del todo conformes porque, bueno, existe una ayuda que es la prestación por hijo con enfermedad grave, que también fue un hito para nosotros porque no se consideraba la EBE como una enfermedad grave hasta el 2019. ¿Qué permite esta prestación? Bueno, pues que si ambos padres están trabajando, uno ya, es decir, puede reducirse la jornada hasta casi el 100% y no perder poder adquisitivo, es decir, no tener que abandonar el trabajo y decir, no trabajo porque me voy a dedicar al cuidado de mi hijo, sino me puedo reducir la jornada, yo a cambio cobro esta prestación, no pierdo poder adquisitivo, esto me ayuda a sufragar todos los gastos de la enfermedad, ¿no? Todo, y puedo seguir, ¿no? Mi día a día. Pero ¿qué pasa? Que es insuficiente, porque esta prestación está pensada en un inicio hasta los 18 años. Hemos conseguido hasta los 23, ahora se está hablando de los 26, pero creemos que es insuficiente. Esto debería de ser a lo largo de toda la vida, porque tenemos adultos pues con más de 26 años que siguen en casa, que le siguen cuidando a lo mejor la madre normalmente y no están amparados por esta prestación, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado pues son insuficientes, ¿no? Y también la administración, pues creo que Raúl de Lucas lo comentaba también, los centros de referencia, ¿no? Son las unidades expertas en esta enfermedad, pero no tienen recursos, no están dotados de recursos para atender a estos pacientes. Pues aquí la administración se tendría que poner un poco las pilas, ¿no? para poder dotar y que podamos atender a los pacientes de la mejor manera posible, ¿no? También, por ejemplo, las ayudas que hay para poder desplazarse son insuficientes y cambian de una comunidad a otra. Muchas veces te pagan el transporte o hasta X dinero y, por ejemplo, si te tienes que alojar, si tienes que comer, es a cuenta del paciente, ¿no? Entonces, faltan todavía muchas cosas, igual que pues el apoyo del profesional, ¿no? Es decir, dotar a los centros de salud con más personal que estén pendientes. Entendemos que una enfermedad como la epidermolisis bullosa requiere unas curas muy largas y es difícil que un centro de salud pueda asumir el cuidado de una persona con EB, pero aquí la administración, que es lo que se hace en los pocos casos que tenemos, debería de apostar por darle esa cobertura, ¿no? y que haya más personal especializado, o sea, más personal de enfermería que pueda dar ese apoyo. Eso también es otra de los déficits de la administración y qué decir, por ejemplo, pues también pues de la falta de financiación para la investigación, ¿no? y demás, que al final pues todo va más lento porque hay falta de recursos, ¿no? y al final una enfermedad como la nuestra, pues es verdad que a lo mejor pues no le interesa a todo el mundo y tiene menos apoyo, y quien nos debe de amparar es la administración pública, ¿no? En fin, en definitiva, hay muchas cosas que... Muchos recursos, pero también, ¿no?, mucha necesidad, ¿no?, de que se siga... Muchas deficiencias, Eso ¿no? Sí. Bueno, y pasando un poco más, Saleta nos comentaba pues esa introducción de los niños en el cole, cómo es la inclusión a la escuela, al entorno laboral, ese desconocimiento que existe, qué barreras encuentran los pacientes y las familias, ¿no?, en esos diferentes entornos. Pues la escolarización es un momento de muchísima incertidumbre y de muchísimo miedo para las familias, porque casi siempre, la mayoría de las veces, es la primera vez que van a dejar a su hijo o su hija
al cuidado de otra persona que no son ellos. Entonces esto es complicado. ¿Y qué ocurre? Pues que, pues lo de siempre, ¿no? Ese desconocimiento que los profesionales de la educación, que existe un equipo, ¿no? Normalmente cuando hay un niño con una necesidad específica que se sale de la norma, hay un equipo que bueno, que es un poco el que valora qué necesidades, pero claro, si ese equipo no conoce bien la enfermedad, ¿cómo va a saber qué es lo que necesita, ¿no? y demás? Entonces, claro, esa es la principal barrera que nos encontramos. Y luego después, pues lo que hablábamos antes, la administración a la hora de dotar los recursos no los dota en suficiencia. Por ejemplo, los niños y niñas con EB dentro de la escuela, principalmente los que tienen más necesidad de apoyo por esa falta de autonomía, necesitan la figura de una auxiliar educativa, una cuidadora, que le ayuda en todas las actividades de la vida diaria dentro del cole, a ir al baño, a desplazarse, a tomarse la merienda y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces es difícil conseguir ese recurso, otras veces se tiene, pero se comparte con otros niños y no está a veces en la proporción que lo necesita. Y la verdad que los centros hacen virguerías con los recursos que tienen, la verdad, las cosas también como son. Y luego, por ejemplo, otra figura imprescindible que de hecho pues existe en muy pocas comunidades autónomas, que es la figura de la enfermera escolar, es fundamental también dentro de un colegio para las personas con EB, porque claro, un niño con EB se va a caer y se va a hacer daño y demás. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que tengo que llamar a mamá o a papá para que vengan a hacerle la cura y demás. Entonces, si el padre está trabajando, o sea, volvemos al mismo problema, es la pescadilla que se muerde la cola, no podemos hacer esa conciliación. Tengo que estar pendiente de mi hijo las 24 horas, ¿no? Y, por ejemplo, pues que nosotros tengamos conocimiento, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla-La Mancha y Castilla y León son las que más profesionales sanitarios tienen dentro de la escuela, pero estamos hablando de 17 comunidades, o sea que falta muchísimo todavía por hacer ahí, ¿no? Y bueno, pues también el desconocimiento y también hay esa falta de proporcionar esos recursos, adaptaciones, a veces de mobiliario, a veces de materiales, ¿no? Y todo esto que también es necesario para ello. Y también la información y la formación que tengan los profesionales, porque eso también va a ayudar a cómo viven dentro del cole los niños con EB, porque sin querer los adultos tendemos a esa sobreprotección y a que no se haga daño, a que no se caiga, mejor esto, que no lo haga. Educación física, o sea, pues a veces es preferible que no la haga, ¿no? Para ello. Y claro, nuestra filosofía no es esa, nuestra filosofía es que claro, que cojan esa confianza. Entonces, en ese aspecto desde la asociación, pues lo que tratamos es de acompañar a los profesionales. Por supuesto, acompañar a las familias también en ese inicio de la escolarización, ¿no? Ayudarles a acompañarles, a que estén tranquilos, a que confíen. Y nosotros a formar a los profesionales de la educación para que conozcan la enfermedad y que poco a poco, pues puedan ir cogiendo esa confianza, que al principio tienen muchísimo miedo. Cuando hablamos con los maestros y maestras, nos dicen, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pero estos niños no deberían de estar en un cole especial. Pues no, la verdad que no es necesario que estén en un cole específico, o sea, en un cole ordinario. Simplemente vamos a poner los apoyos y demás y vamos a favorecer la inclusión. Y luego otra cosa fundamental es trabajar con los compañeros del cole. Trabajar la sensibilización, ¿no? Lo que antes comentaba Saleta, para prevenir ese riesgo de ese rechazo, de ese bullying que pueda haber, ir trabajándolo desde pequeñito. Y es muy importante pues que si los profesores, los maestros, tienen bien integrado lo que es la EB y le educan en esa diversidad, todo va a ir muy bien, ¿no? Entonces desde la asociación tratamos de trabajar con ellos esa mirada. Y también me preguntaba a nivel laboral, pues también es un reto para ellos, ¿no? Pues nos encontramos pues con el rechazo muchas veces de los empresarios, de los empleadores, de las empresas, porque al final pues por ese desconocimiento creen que no pueden llevar a cabo ciertas responsabilidades, ¿no? Dudan de sus capacidades y de esa responsabilidad que puedan llegar a tener, ¿no? Que no se lo tomen en serio. También tienen miedo, pues bueno, pues
que al final pues son personas y hay que ser conscientes de que van a tener ausencias laborales más que una persona sana, ¿no? Porque tienen que ir a sus revisiones, porque a veces estarán ingresados. Claro, todo eso la sociedad no está preparada, ¿no? Los empresarios pues están pensando en producir, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no?, de esta manera y entonces, claro, es muy difícil la inclusión laboral en este aspecto. También porque a veces ni siquiera adaptan los puestos de trabajo o no saben cómo adaptarlos. Y lo que volvíamos a lo de antes, no existen a veces adaptaciones y nos las tenemos que inventar y las tenemos que hacer de manera casera y demás. Hay mucho, por ejemplo, hay falta de industria, ¿no?, también en ese aspecto de poder inventar cosas que sirvan para nuestra patología. Y bueno, pues en este aspecto desde la asociación hacemos ese mismo acompañamiento también a nivel laboral, orientar en este caso a los afectados y afectadas que quieran empezar en el mundo laboral, qué tipo de trabajos pueden ser más, o sea, que le hagan ilusión, ¿no?, a qué pueden acceder, qué beneficios hay, ¿no?, y también pues hacer recomendaciones a esas empresas de qué adaptaciones podemos hacer, ¿no?, intentar que puedan tener una vida normal como cualquier otra persona, ¿no?, que se puedan desarrollar a nivel laboral y autorrealizarse. Nos has contado muchas partes del apoyo, nos estás contando muchas partes del apoyo desde el ámbito social que hacéis desde Debra. No sé si queda algo por decir, te gustaría destacar, ¿no?, alguna parte de esta labor tan importante que realizáis. Pues, o sea, decirte que nada, el equipo de trabajo social, igual que todas las áreas de Debra, ¿no?, todas las compañeras, nosotros estamos desde el minuto 1, desde que nacen a lo largo de su vida, apoyándole y orientándole en todos los recursos que puedan acceder, servicios, coordinándonos con los profesionales locales y demás. Y también otra parte importante de nuestra labor es la reivindicación de derechos, porque pues lamentablemente sufre muchísima discriminación y muchísimo rechazo. Y esa también es una de nuestras labores más importantes que también realizamos dentro del equipo de trabajo social, pues intentar hacer escritos, hacer informes y demás, para incluso solicitar reuniones para intentar que esa discriminación no exista, ¿no?, o reclamar sus derechos. Y bueno, pues luego pues lo que también hemos estado comentando, temas de formación, sensibilización, ¿no?, y al final pues lo que queremos es que las personas con EB y sus familias pues se sientan incluidas y partícipes y que puedan participar en la sociedad e intentar hacerla cada vez lo más inclusiva posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos por acercarnos a esa parte, ¿no?, más invisible de la enfermedad, pero que es muy importante y que nos habéis transmitido fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los oyentes por acompañarnos un día más en el podcast 500 Mariposas. Nos vemos pronto.